no tendemos a tomar decisiones, mucho menos de ese tipo individualmente. Tratamos de siempre hablar las cosas entre nosotros y primero tomar una decisión, pues en realidad sentíamos que Dios nos estaba confiando algo. Y era algo que nosotros no platicábamos con las personas. Así que esto era algo muy personal en abrir nuestro corazón y explicarlos a toda la gente la situación, ¿verdad? Sí, y pues es que la gente tenía preguntas, ¿verdad? Algo que nosotros estábamos muy confiados o nosotros entendíamos perfectamente es que el bebé no era nuestro. Soy Noé Flores y esto es Al Grano, honesto, directo y con propósito. Hoy quiero ir al grano con un tema que para mí es más que una enseñanza, es una marca en mi vida. Un tema que habla del corazón de Dios, pero también del mío. Hoy vamos a hablar de la adopción. Y antes de entrar en mi historia personal, quiero hablarte de la adopción más grande que existe. La adopción espiritual. Esa viene de Dios. Esa no se gana, no se compra, no se negocia, solo se recibe. La Biblia dice en Romanos 8:15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esa palabra Abba no es formal, no es religiosa, es una palabra íntima, es papá, es confianza, es pertenencia. Y Pablo hace una comparación fuerte. Hay un espíritu de esclavitud, hay un espíritu de adopción. El espíritu de esclavitud te hace vivir con miedo, con culpa, con condenación. Te hace sentir que tienes que ganarte el amor de Dios, que si fallas ya no perteneces. Pero el espíritu de adopción es el que te da la identidad, te da nombre, te da acceso, te da una herencia y te da un lugar en la mesa. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacimos hijos, pero fuimos hechos hijos. No por sangre, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Eso significa que no solo te perdonó, sino que también te adoptó y te dio el derecho legal de llamarlo padre. Te dio un hogar, te dio un propósito y te dio un futuro. Y cuando hablamos de adopción, hablamos de algo hermoso, porque la adopción es una decisión, no es una obligación. Un padre adoptivo elige amar. El hijo adoptado no tiene que ganarse el amor porque el amor ya está decidido. El vínculo no depende de la sangre, depende del corazón. Y te digo algo, yo entendí el corazón del Padre como nunca antes cuando vivimos nuestro propio proceso de la adopción. Cuando mi esposa y yo recibimos a un hijo que no nació de nosotros, pero que ya era nuestro. Cuando lo cuidamos, cuando lo abrazamos, cuando lo llevamos a sus citas médicas, lo alimentamos, lo arrullamos y nuestro corazón se unió al suyo. Ahí entendí lo que significa que Dios nos adopta por gracia. Él nos mira desde tú eres mío, no por mérito, sino por amor. Para hablar de este tema como se debe, no puedo hacerlo solo, porque esta historia no la viví solo, la vivimos juntos. Hoy me acompaña mi esposa Alondra, quien es mi compañera, mi fuerza y la mamá de corazón de nuestro hijo Jadiel. Juntos queremos abrir nuestro corazón hoy y contarles lo que vivimos, lo hermoso, lo doloroso, lo que aprendimos de Dios y cómo este proceso marcó nuestra fe para siempre. Quiero contarles cómo esta verdad de la adopción se volvió real para nosotros, porque no es solo teología, sino es algo que vivimos en carne propia. Para contar esta historia, como les dije, traje como invitada a mi esposa Alondra. Amor, gracias por estar aquí. Sé que todavía este tema nos mueve como fibras un poco profundas, pero también sé que Dios usa lo que vivimos para sanar a otros. Gracias por invitarme. Bien, pues mucha gente nos pregunta si ya habíamos pensado en adoptar antes de esto, y la verdad es que sí y no. Y ahorita vamos a contestar algunas preguntas
que varios de las personas que ya saben de este proyecto nos enviaron para apoyarnos y saber cómo de qué hablar. Y pues vamos a empezar primero nosotros tratando de narrar lo que fue el proceso y después vamos a contestar preguntas al final. Pues la verdad sí, no habíamos pensado sobre el tema de la adopción, porque pues teníamos 1 año y medio más o menos. Cabe mencionar que nosotros tenemos cerca de 8 años ya de casados y después de 1 año y medio de nosotros haber tomado la decisión de intentar tener hijos, fuimos al doctor y nos hicimos unos estudios y nos dijeron que sí podíamos tener hijos, a diferencia de mucha gente que les dan diagnósticos negativos. Para nosotros no fue el caso, nada más simplemente no se había dado. En ese tiempo nosotros trabajábamos con menores migrantes y escuchábamos historias durísimas de todo lo que vivían, ¿verdad? Trabajábamos de primera mano con ellos en los centros de detención. Y nosotros en pláticas, hablando de esos niños a los cuales servíamos, de que llegaban solos, sin familia, sin que nadie los recibiera. Y un día en nuestras pláticas dijimos, oye, pues qué tal si algún día, ¿verdad?, decidimos adoptar a uno de estos niños o adoptar en general, pero solo fue una plática. Nunca investigamos más, ni nunca dimos un paso, de empezar el proceso de adopción. Hasta que un día en una cena familiar, alguien de mis familiares se me acercó y me comentaba sobre una situación, y es que desafortunadamente teníamos uno de nuestros seres queridos en un centro de detención, y ahí donde estaba nuestro familiar estaba una mamá esperando a un bebé, y al nacer este bebé, por cuestiones legales, la mamá no iba a poder cuidar del bebé y estaba buscando a alguien que se hiciera responsable del bebé, pero no como custodia temporal, sino eventualmente adoptar al bebé como propio. En ese momento, cuando estábamos en la fiesta y me dijeron, yo iba solo esa vez, yo no dije sí ni no, ni pedí más detalles, no hice más preguntas, nada más escuché y me quedé callado, ¿verdad? Porque pues sabía que antes de responder cualquier cosa, yo tenía que hablarlo contigo, ¿verdad? No tendemos a tomar decisiones, mucho menos de ese tipo individualmente. Tratamos de siempre hablar las cosas entre nosotros y primero tomar una decisión, ¿verdad? Especialmente si es algo tan grande así que impacta, bendice o afecta de manera positiva o inclusive negativa, ¿verdad?, a nosotros como matrimonio, como hogar. Entonces, el día que de esa reunión yo regreso a casa, y nosotros tenemos una costumbre de todas las noches hablamos, ¿verdad? Ya acostados, ya después de pasar el tiempo en los teléfonos y así, nos ponemos a platicar de nuestro día, de cosas que pasan. Y lo primero que hice fue hablar con ella porque en esa semana nosotros habíamos tenido un gran acontecimiento en nuestra iglesia. Nosotros dirigimos un instituto bíblico de nuestra iglesia, una escuela de liderazgo, y habíamos llegado a la conclusión de un ciclo, ¿verdad? Habíamos tenido una graduación y pues Dios sabe todo el empeño que le ponemos a ese ministerio. Entonces, cuando salimos de ahí, íbamos en camino y nos pusimos a orar, a entregarle a Dios nuestro trabajo. Y había varias cosas que nosotros estábamos necesitando en ese tiempo, que Dios sabe. Y conforme esa semana empezamos a ver la mano de Dios obrando y proveyendo todas nuestras necesidades a lo largo de una semana. Entonces, lo primero que hice cuando empezamos a platicar esa noche fue recordarle a ella la oración que habíamos hecho días antes, ¿verdad? Cuando le pedimos a Dios que nos bendijera en abundancia en todas las cosas que Él sabía que necesitamos. Cabe mencionar que no fuimos específicos al decir esto, lo otro, porque si algo debes de saber es que Dios conoce mejor que tú tus necesidades. Y en esa misma semana Dios nos empieza a dar muchas cosas que nosotros necesitábamos. Todo se estaba acomodando, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿tú ves cómo Dios ha contestado? Y me dice que sí. Y le empiezo a preguntar, a ver, ¿en qué manera, verdad? Y ella empieza a nombrar
obviamente todas las cosas que yo ya sabía, que yo estaba en común acuerdo con ella. Y ya me dice y le digo, pues fíjate, ¿verdad? Que hoy me enteré de una persona que está embarazada en el centro de detención con nuestro familiar y necesitan una pareja, una familia que lo reciba. Y recuerdo que ella se para, ¿verdad? Estábamos a oscuras, pero ella se sienta y me voltea a ver y me dice, ¿y tú qué dijiste? Le digo, espérate, no fue contestado, ¿verdad? Porque estas son cosas que primero tenía que hablar contigo. Y me dice, ok, le digo, pero pues sí, ¿verdad? Ellos pensaron en nosotros para hacernos cargo del bebé. ¿Y tú quieres continuar? Para comenzar, no, ella estaba en la cama por mucho tiempo antes de que me decidió platicar de eso. Así que yo sentía muchas cosas, o sea, sentía muchas emociones porque pensé, tiene mucho rato aquí, ya apenas me está diciendo, yo ya no tengo eso en la mente, pero cuando ya estábamos platicando de lo que, de las contestaciones de Dios en esa semana, yo sentí que eso era como una respuesta de parte de Dios. Así que era obviamente algo que dije que vamos a hablar más mañana durante el día y era una decisión que los dos tomamos. Sí, entonces, después de hablarlo, pues dijimos que sí, ¿verdad? Porque no porque era algo tan fácil, sino porque pues en realidad sentíamos que Dios nos estaba confiando algo, ¿verdad? Y lo tomamos, que venía de parte de Dios, lo creímos de principio a fin, que era Dios mandando una bendición, ¿verdad? Entre pláticas decíamos, pues quizás por eso no hemos tenido hijos, porque si tuviéramos hijos tal vez no hubiéramos recibido al bebé y cosas así. Entonces, ya que nosotros decidimos que sí íbamos a tomar al bebé y a traerlo a casa con nosotros, lo primero que hicimos fue compartirlo con nuestra familia, ¿verdad? Tenían que saber y más que nada necesitábamos el apoyo. Cabe mencionar que esto fue un mes y medio antes de que el bebé naciera y necesitamos el apoyo ya, ¿verdad? Imagínate, yo pensaba o platicábamos, ¿verdad? De que pues un matrimonio o una pareja normalmente espera, planea, anticipa 9 meses antes la llegada de un bebé y aún así es estrés, es ideas, razonamientos, preguntas, dudas. Y tienen todo un mes, tienen todos 9 meses, ¿verdad? Para pensarlo. Ahora nosotros teníamos mes y medio para planear todo esto y aparte buscar ayuda legal. Después, con nuestra familia decidimos hacer una cena e invitar a nuestros amigos más cercanos. Fue como tipo un baby shower y recibimos mucho apoyo de toda la gente que es cercana, que nos ama. Llegaron con regalos, con tantas cosas, detalles. Fue algo muy bonito, que nosotros recibimos con mucho amor y con mucha emoción. También era algo eh, muy vulnerable Ujú. tener que hablar expresar todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque como mencionó Noé antes, eh, nosotros no habíamos tenido hijos durante ese tiempo y era algo que nosotros no platicábamos con las personas. Así que esto era algo muy personal en abrir nuestro corazón y explicarlos a toda la gente la situación, ¿verdad? Sí, y pues es que la gente tenía preguntas, ¿verdad? Tenía preguntas, tenía dudas y es normal porque es nuestra gente allegada, es la gente que le importamos, ¿verdad? Que se preocupa por nosotros. Y quiero aclarar algo, mucha gente pensaba que ya teníamos todo firmado, que ya teníamos todo en papel y en realidad la realidad es que no. Nosotros buscamos ayuda de diferentes abogados para que nos guiaran en el proceso legal, nos dieran un tipo de orientación, porque no conocíamos nada de este proceso. Todos los abogados que contactábamos nos decían que no podían tomar el caso porque era un caso muy
específico y muy único que nunca Habían trabajado. habían visto, ¿verdad? Y cabe mencionar que encontramos una abogada que fue muy, muy buena con nosotros, que nos brindó el apoyo que necesitábamos, nos dio dirección, nos dio consejería y nos ayudó bastante, pues a aclarar tantas dudas que teníamos. Ella nos enseñó y por ella aprendimos que en Texas antes de adoptar a un bebé, y esto es para personas que no saben, ¿verdad? Nosotros aprendimos que en Texas para adoptar un bebé, el bebé tiene que vivir 6 meses primero con los padres adoptivos, con los que piensan adoptar al bebé. Y durante esos 6 meses, lo único que nosotros podíamos tener era una carta, una custodia temporal. Esa carta servía como para nosotros llevar al bebé al doctor, que constara que nosotros teníamos la custodia, ¿verdad? El permiso de tener al bebé con nosotros durante ese tiempo. La cosa es que es una carta notarizada y esa carta podía ser revocada en cualquier momento con otra carta firmada por la madre biológica, ¿verdad? Porque no había un padre biológico en la escena, solamente había una mamá, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, eso fue precisamente y exactamente lo que nos pasó, ¿verdad? Su mamá cambió de opinión por cuestiones de que no sabemos, ¿verdad? Y no criticamos, ni juzgamos, ni condenamos porque no sabemos. Mi abuelita siempre decía, cada cabeza es un mundo y todas las personas procesamos diferente. Ahora es un hijo, no es un artículo, ¿verdad? Entonces ella está en todo su derecho de cambiar de opinión y decidió ella darle la custodia a su mamá, ¿verdad? A la abuelita del niño. Y ella nos contactó, fue un proceso muy doloroso, el cual nos habló para pedirnos el bebé. De primero, como no había una claridad en cuanto a quién era ni cómo estaba la situación, pues nosotros no ahí vamos a entregar el bebé nada más así a cualquier persona, porque aunque era la abuela biológica, para nosotros era una desconocida, ¿verdad? Ya cuando hubo una abogada que habló con nosotros, que nos dio los trámites legales correctos que se tienen que hacer, entonces ya se tomó la decisión de, de entregarlo. Más que nada, ellos de pedirlo y nosotros teníamos que entregarlo. Algo que nosotros estábamos muy, este, confiados o nosotros entendíamos perfectamente es que el bebé no era nuestro todavía, porque estábamos esperando en ese tiempo. Y seamos muy honestos, el tiempo fueron 10 días. 10 días donde el bebé estuvo con nosotros las 24 horas desde el momento que lo sacamos del hospital. Me acuerdo cuando ya le llamaron a Noé, cuando ya era el tiempo de ir al hospital. Era un domingo en la mañana. Y sentimos, pues muy, muy emocionados, muy felices porque ya por fin íbamos a ver al bebé. Y me acuerdo cuando lo vi por primera vez. Lo platican en películas, ¿verdad? Que cuando ven a alguien que significa algo, ¿verdad? Dicen como, ay, se detuvo el tiempo y yo nunca lo había entendido antes. Pero cuando vi al bebé, así se sintió, sentí como que lo estaba viendo por horas, pero eran unos cuantos segundos. Y me acuerdo que estaba bien chiquito, pero estaba bien hermoso. Y estábamos con él solos una hora o dos, no me acuerdo. Lo cambiamos juntos.
primero le pedimos a la enfermera que lo cambiara y nosotros la vimos y luego ya lo hicimos solos y nos sentimos pues como éramos, ¿verdad? Éramos su padre y sus padres y se sintió algo muy, muy bonito. Cuando le cambiamos el primer pañal, ¿verdad? Y en realidad el primer pañal fue más Alondra que yo. Cuando le pusimos su ropa, cada cosa que hacíamos se sentía muy real. Esta era la experiencia más real que habíamos tenido como padres, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú saliste del hospital con él en los brazos? Ah, sí. Me, me sentaron en una silla de ruedas y la enfermera me dijo, sí, es protocolo, todas las mamás las sentamos en las sillas. Y era una frase tan simple, pero era cierto, ¿verdad? Eh, yo era la mamá del bebé y lo tenía cargado y nos llevó al carro. Y de ahí llevarlo a la casa, y empezó nuestra rutina. Ah, la rutina era cada 3 horas, era darle de comer, eh, cambiarlo Ujú. y ponerlo a repetir. Y también estaban involucrados Ross y Chandler, quienes son nuestros mascotas, nuestros perritos. Y Chandler, más que Ross, siempre se levantaba con nosotros a cada rato. Sí, por decir, si teníamos una alarma y si se pasaba la alarma, Chandler nos estaba viendo así o nos movía como que ya es hora, ya tienes que ir a checar al bebé. Y siempre estaba con nosotros. Eh, Noé hizo cuando estaba trabajando en ese tiempo, pero había días que él decidió no ir al trabajo y él tomó unas que tomaba la de las 11 y la de las 2. Y siempre también estaba ahí Chandler contigo. Y era un momento muy bonito que vimos esos días. Sí, como dice Alondra, hasta nuestros cachorros vivieron la experiencia completa, ¿verdad? Era como que si ellos sabían que había llegado alguien muy especial a nuestras vidas, ¿verdad? También vivimos la experiencia de llevarlo al doctor. Fue algo muy difícil todo el proceso de registrarlo y de estar con él en esas consultas. Sí, me acuerdo que lo teníamos que registrar y llevarlo a pesar y cambiarlo ahí, pues le tenían que poner vacunas y era tanto dolor nosotros ver que le daban las vacunas, pero estábamos ahí diciéndole que todo iba a estar bien. Cuando hay un examen del piecito que le hacen donde le pican Ah, el el talón, piecito. esa fue la segunda consulta que lo llevamos, y fue algo bien doloroso ver, ¿verdad? Porque aunque es un proceso médico y normal el que tienen que pasarlo, pues a uno como sus padres, pues te parte el corazón, ¿verdad? Ver que lo están ahí picoteando y ahí consolándolo y ahí, agarrándolo, ¿verdad? Ya después cargándolo y apapachándolo porque pues había pasado el dolor de los piquetes y todo eso, que vivimos, con él. ¿Quieres hablar de la dedicación? Noé me había platicado que cuando tuvimos un hijo, él siempre quería presentarlo ante Dios a los 7 días. Y eso, si no me equivoco, eran los 7 días Ujú. después que nació el bebé donde decidimos dedicarlo. Y era un servicio muy especial, era muy íntimo, había gente muy especial para nosotros. Me acuerdo que durante la semana al bebé le gustaba estar siempre en la cocina, le gustaba estar en la sala y si no le gustaba, se ponía a hacer sus pucheros, ¿verdad? Pero luego no pude decidir qué era, lo checaba, no tenía pipí, no, ¿verdad? No lo tenía que cambiar. Pero luego le puse una canción y se calmaba. Y la canción era La bondad de Dios.
y en el servicio cantaron esa canción Sin que lo pidiéramos. y era tan especial y bebé estaba muy calmado. Yo pensé que a lo mejor la música iba a estar muy recio para él, pero no. Y era algo muy bonito. El día de la dedicación ya sabíamos que lo íbamos a tener que entregar, ¿verdad? Y no sabíamos qué era lo que se venía o cómo iba a ser, ¿verdad? El entregarlo. Pero el día que lo entregamos delante de Dios, lo presentamos delante de Dios, era entregárselo a Dios, ¿verdad? Como decirle, aquí está nuestro hijo, Dios, el hijo que tú nos diste. Y se lo dedicamos a Él, ¿verdad? Cabe mencionar que nosotros teníamos planeado hacerlo de esa manera. Y aunque no sabemos ni conocemos el propósito de Dios detrás de todo esto, exactamente, creemos que fuimos una parte fundamental para la vida de nuestro hijo Jadiel porque lo dedicamos al Señor. Desde el hospital oramos por él y el día que lo dedicamos a Dios, ahí se lo entregamos, lo pusimos en sus manos, lo declaramos, ¿verdad? Profeta, porque el año pasado, meses antes de que naciera el bebé, un profeta nos dijo que íbamos a tener un hijo profeta. Entonces, cuando lo dedicamos, nosotros declaramos que Jadiel, nuestro bebé, es un profeta, ¿verdad? No está con nosotros y quizás no lo vamos a ver crecer, pero él va a crecer en los planes de Dios. Cuando llegó el momento de entregarlo, fue uno de los días más difíciles de nuestras vidas. Fue difícil el procesar la idea de recibirlo, pero aún más difícil la idea de entregarlo, porque ya era parte de nuestros días, de nuestras horas, estar al pendiente de él. Y el momento de entregarlo era un momento que no queríamos que se llegara. De esas veces que nos levantábamos en la madrugada, ¿verdad? Y que lo cambiábamos y cuánto ya teníamos, como dijo Alondra, una rutina. Ciertas horas me tocaba a mí, ciertas horas le tocaba a ella. Y la noche antes de que lo entregáramos, yo recuerdo que fue en el turno que a mí me tocó cambiarlo y cuánto, y yo lo cargué y yo lo miraba y él me miraba con unos ojitos como que si él podía ver o sentir el dolor que había en mi corazón de saber que al siguiente día lo íbamos a entregar. Y con él en los brazos, cargándolo, ¿verdad? Yo hablaba con Dios y yo le dije a Dios que me dolía entregar a mi hijo, ¿verdad? Me dolía el saber que lo iba que entregar y probablemente ya nunca verlo otra vez. Y yo le decía a Dios, porque tengo una relación con Dios donde siempre he sido muy directo. Como yo soy directo para hablar, ¿verdad? Yo pienso que si alguien conoce mi corazón es Dios y no tengo que andar con rodeos. Entonces yo le decía a Dios, me duele entregar a mi hijo, me duele. Yo le pedía perdón y le decía, perdóname si este dolor va en contra de mi fe, porque yo creo que tú tienes planes de bien para nosotros, pero me duele. Y yo sentí claramente que Dios me dijo que si alguien sabía el dolor de entregar a un hijo, era él. Y eso fue algo doloroso, el enterarme de esa realidad, pero al mismo tiempo fue algo que me dio mucha paz. Llegó el día de entregarlo y nos vimos en una estación de policías para pasar el bebé con su abuela biológica. Y yo no soy una persona que fácilmente expresa las emociones o los sentimientos, más que nada. El llorar no se me da fácilmente, pero Alondra sí. Yo creo que ella llora y siente por los dos, siempre lo digo. Pero esos días después de entregarlo, hablábamos mucho de él, ¿verdad? Nos compartíamos cuánto lo amábamos, cuánto lo extrañábamos
Ya nos abrazábamos y ahí, pues llorábamos juntos. Hubo una vez donde me salió el llanto y muy desconsolado y le dije, perdóname mi amor, porque yo sé que yo debo de ser fuerte para ti, pero esto es algo que mi corazón no soporta, ¿verdad? Y así seguimos. Yo me quedé, una de las cobijitas de Jadiel, me quedé con ella y esa cobijita, yo me duermo con ella. Todas las noches abrazo esa cobija para dormir. Yo tengo la foto de él en mi fondo de pantalla del teléfono. Eh, es algo que me da, que me reconforta, ¿verdad? Es algo que me da paz y yo oro por él, yo lo bendigo donde quiera que él está con su familia biológica. Y para mí también fue algo muy duro porque desde el primer día, pues que supe de él y que lo vi, yo sentía que era pues, su mamá. Y cada momento que vivimos los tres era algo muy especial y algo que yo me quedo en el corazón. Y sé que aunque sí era algo que nos dolía y nos duele, sé que Dios siempre está, o sea, Él tiene siempre la última palabra, ¿verdad? Y Él tiene los planes perfectos y esto era algo que pasamos, pero que sabemos que Él está con nosotros. Así es. Aunque este proceso fue muy doloroso para nosotros, también nos enseñó el corazón del Padre, ¿verdad? El corazón de Dios nos enseñó lo que significa amar sin garantías, amar sin condiciones, el amar por decisión, porque nosotros decidimos amarlo y no tuvo que hacer nada, nada más simplemente existir y ser nuestro hijo. Entendemos hoy más que nunca lo que es la adopción espiritual que Dios nos da. Lo entendemos mucho mejor que antes. Bien, vamos a comenzar con las preguntas que nos enviaron. Y la primera pregunta dice, ¿alguna vez habían considerado la adopción antes en este proceso? Lo contestamos ya en la primera parte, pero fue sí y no, ¿verdad? Lo habíamos platicado, pero nunca habíamos visto en sí cómo empezar el proceso, ni nos habíamos informado. Pero sí, sí lo habíamos considerado como una posibilidad. La siguiente dice, ¿cómo se sienten hoy, habiendo pasado ya varios meses de la situación de Jadiel? La verdad me siento bien. No quiero decir que del todo ya sané, porque creo que es un proceso. Ya no me acuerdo de él todos los días, como de primero, pero sí lo tengo muy presente. Mínimo unas 3 veces a la semana lo tengo muy presente. Y algo que no compartí anteriormente fue que hace poco, cuando el niño cumplió 5 meses en el mes de marzo, su abuela biológica me contactó por un motivo de algo que necesitaba, y me compartió algunas fotos, ¿verdad? De él. Y es la foto que cargo en mi celular, la más reciente que tengo de él. Entonces, pues siempre ahí está, presente. Para mí era un poco lo opuesto. Después de que sucedió y lo entregamos, mm, me dolía pensar en él. Entonces intentaba no pensar en él, pero ahora puedo pensar en él y no me duele como antes. Ahorita hablando de él, pues sí, verdad, estoy llorando, pero, pero en mí yo sé que voy mejorando porque, pues sí, me acuerdo de las experiencias que viví en esos días y que
pues lo cuidé en sus primeros días y eso es lo que me quedo con esos recuerdos bonitos y pues sí. La siguiente pregunta dice, ¿sienten algo en particular, bueno o malo, cuando ven a bebés de la edad que él tendría ahora? Si hay tristeza, ¿cómo manejan el sentimiento? ¿Tú, mi amor? Mm, am, ay, no sé cómo distinguirlo porque yo siempre me han gustado los bebés. Me gustan los niños, los veo, o sea, son bonitos, me gusta verlos, les hago caras, jugamos, ¿verdad? Eso no es algo diferente. Lo siento diferente en la forma de que pensar, o pues si todavía tenía a Jadiel hubiera sido así, o a lo mejor estaba más grandecito, o imaginarme cómo estaba presente. Y pues igual ya no creo que es algo que me duela tanto, nada más pensar en lo bueno. Particularmente cuando veo bebés de la edad que tendría él, siento algo bueno porque mi esposa es testigo que yo con los bebés no era muy afectuoso, ¿verdad? Especialmente chiquitos. Yo no te cargaba un bebé anteriormente. De hecho, mi prima Yuri, una vez cuando su bebé estaba recién nacido, a fuerzas quería que lo cargara y me lo puso encima para una foto, pero de ahí en fuera, yo nunca había cargado un bebé, ¿verdad? Así. Y cuando nació mi hijo, pues lo cargaba porque sentía que era mío, ¿verdad? Era mío. Entonces, sin problemas, me emocionaba. Y ahora, después de la experiencia de Jadiel, soy más, me emociona más la idea de los bebés, ¿verdad? De verlos. No he visto algunos recién nacidos ahorita, pero bebés chiquitos me emociona, me da mucho gusto ver a los bebés. Creo que esa parte de la relación con un bebé se hizo un poco más sensible Sí. quizás, pero no hay tristeza, no hay tristeza para nada porque creo que como todos los padres podrán estar de acuerdo, mi hijo es único, como cada el hijo de cada quien es único, entonces no me lo recuerda, sí me hace pensar en cómo estará ahora, pero yo sé que está bien, porque cuando lo entregamos y oramos por él, nos dio la paz Dios de saber que Él va a estar bien, en lo que Él haga, en donde Él esté, Él está bien. Entonces, no, tristeza no me da. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el momento más difícil durante y después de todo el proceso? Pues durante el más difícil era cuando nos llegó la llamada de la abuela biológica de Jadiel, porque era algo que nos sorprendió, no era algo que pensábamos, ¿verdad? Así que eso era difícil y el no saber, porque nos habían dicho, los voy a comunicar en unos días para explicarle qué vamos a hacer y nunca nos llamaban. Él llamaba, no le contestaban, así que era la incertidumbre de saber si nos íbamos a quedar con él o no. Eso era muy difícil y después de todo el proceso, pues como había platicado, ¿verdad? Me dolía mucho pensar en él cuando recientemente lo hemos entregado. Para mí, el momento más difícil durante fue esa llamada, porque me llamó a mí, porque me empezó a decir así de trancazo todo, ¿verdad? Que necesitaba que yo le entregara al bebé cuando yo no sabía ni quién era la abuela, ¿verdad? No sabía nada de ella. Entonces, es de estar la emoción de estar con el bebé, a de la nada recibir una llamada y decir, me lo tienes que entregar. Entonces, esa llamada me hizo temblar todo, sentía aquí que me temblaba un nudo en la garganta, sentía que las piernas se me hicieron débiles, como que si me iba a caer o algo así, porque fue como dicen un balde de agua fría que te avientan. Entonces eso fue muy difícil durante el proceso. Después del proceso, para mí lo más difícil fue dejar a Londra sola porque yo trabajaba. Entonces irme y dejarla sola, porque algo que no saben es que
4 días después de entregar al niño fue el cumpleaños de Alondra. Entonces, esos días que se acercaba su cumpleaños y dejarla sola en casa no, no era fácil para mí, porque yo tenía una distracción en mi día a día que era mi trabajo, pero ella estaba en casa, ¿verdad? Entonces yo no podía imaginar lo que era el entrar a su cuarto del niño ¿verdad? Para mí fue muy difícil el dejarla sola en esos días. La siguiente pregunta dice, si tuvieran la oportunidad de volverlo a hacer, sabiendo que pasarían por ese dolor tan grande, pero que conocerían ese amor que elegirían. Esta pregunta ya la hemos hablado nosotros antes, entre nosotros. Creo que si no fue el día que lo entregamos, fue el día después que entre nosotros hablábamos de ese tema y estamos en acuerdo que lo volveríamos a hacer. Lo volveríamos a hacer porque, aunque fue un proceso doloroso, fue una gran bendición. Vivir la experiencia 100% de ser padres, fue una bendición que nos cambió la vida. La siguiente pregunta dice, ¿qué aprendieron el uno del otro al conocer esta etapa como padres? Pues como comentó Noé antes, no es que le daba miedo bebés, pero no, pues no los cargaba, le daba, pues creo que sí le daba miedo, güey. Creo que sí le daba miedo los bebés cuando estaban bien chiquitos y ¿cómo se dice? Como cosa de adrede. Jadiel pesaba 6 libras. Era una cosita así. Y él lo cargaba como si nada, como si en toda su vida cargaba bebés y toda su vida cambiaba pañales y los cambiaba. Así que eso era algo que yo aprendí de él, que cuando viene situaciones él se puede acoplar muy bien. Y pues no era algo, y también por otra parte no era algo de aprender de él, pero siempre supe que pues él siempre me iba a apoyar en todo y también me apoyaba con Jadiel. So, no era algo a aprender, pero supe que me iba a ayudar y me ayudó. Yo creo que yo sí aprendí algo de ti, ¿verdad? Cuando en esta etapa como padres, porque si algo es que tú no tan fácilmente crees en tu potencial. Nosotros tenemos 8 años casi de matrimonio y más de 13 años desde que empezamos una relación, ¿verdad? Entonces tenemos más de 13 años conviviendo juntos, conociéndonos y 8 años de matrimonio y vivir juntos y vernos y conocer todas nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Y una debilidad de ella es que ella no cree tanto en sí misma. Y desde que somos novios siempre he tratado de animarla y de ayudarla a creer en el potencial que tiene. Y aprendí o me demostró en este tiempo el gran potencial que tiene como mamá. Porque el verla en todas las facetas de ser ama de casa, de ser esposa, de ser madre, madre perruna también de mis cachorros y de sacar adelante todo, porque no hubo un día que yo iba al trabajo y regresaba y la casa desordenada, aunque tenía una excusa para hacerlo, no pasaba, ¿verdad? Entonces me enseñó que es una mamá luchona 4x4, como decimos comúnmente. Me demostró esa área de su vida que yo creo que ni ella sabía que tenía. Y estoy muy orgulloso de ti porque lo hiciste excelente. Lo hiciste excelente. ¿Cómo se apoyaron mutuamente mientras estaban en la incertidumbre de no saber qué iba a pasar? Ahí eso te la voy a dejar a ti. O sea, me apoyaba siempre en él, pero yo vi que él pues estaba muy fuerte durante el proceso también y tener que lidiar con su dolor y el mío era algo que yo pues siempre le voy a agradecer, ¿verdad? Como esposo y es la cabeza de nuestra casa y siguió adelante así.
iba al trabajo, ayudaba en la casa, se quedaba en las noches con Jadiel y pues así yo me apoyaba con él. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo creen que los amigos, la familia o la iglesia pueden apoyar mejor a alguien que está pasando por una situación similar? Darles tiempo, su espacio, ¿verdad? A procesar sus sentimientos, guardar ciertos comentarios. Y no es que vienen de un lugar donde quieren, no sé, no quiero decir dañar, ¿verdad? Pero hay comentarios que han dicho como, pues no se preocupen, ya vienen los suyos o ya luego ustedes tendrán sus propios hijos, ¿verdad? Y esos comentarios no creo que son, pues, edificantes, ¿verdad? No, no ayudan. Am, de hecho, duelen un poco los comentarios escuchar así porque platicamos, ¿verdad? Aunque Jadiel no naciera de nosotros, él era ahí nuestro bebé, ¿verdad? Así que, pues apoyar la gente en darles el espacio y dejarles saber que están ahí, ¿verdad? Y guardar ciertos comentarios. Estoy de acuerdo, yo creo que sería mi respuesta también, ¿verdad? El tener mucho cuidado con los comentarios que pueden mostrarse insensibles cuando detrás hay la intención de hacer sentir mejor a las personas. Es una situación que yo decía sin ningún afán de desmeritar a las personas que han pasado por pérdidas de hijos, físicas, ¿verdad? O que han tenido pérdidas desde el vientre. No desacredito su dolor, pero es un dolor similar, el desprenderte de un hijo, porque Jadiel es nuestro hijo y siempre va a ser nuestro hijo. Entonces a veces comentarios como que no, pero es que no estaba bien desde el principio porque ese niño no iba a ser de ustedes, no iban a ser de ustedes. Creo que es con el afán de consolar, pero a veces puede perjudicar o herir a la gente. Entonces estoy de acuerdo que eso sería un consejo que pudiéramos decirles o una manera que creemos que los amigos, familia e iglesia pudieran apoyar mejor a alguien que está pasando por una situación similar a la que nosotros vivimos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ha cambiado o se ha profundizado su fe desde esta experiencia? Yo creo que mi fe se ha fortalecido, ¿verdad? Porque siempre he sido una persona de fe. Nunca una persona perfecta, pero siempre una persona de fe, donde creo que no hay imposibles para Dios. Y mi fe se ha profundizado aún más, se ha fortalecido aún más desde esta experiencia, porque han pasado ya meses desde que entregamos al niño y todavía no vemos el propósito detrás de esto, porque honestamente nosotros estábamos bien. No teníamos problemas maritales, gracias a Dios, nunca los hemos tenido. Entonces no fue de que el bebé vino a fortalecer nuestro matrimonio por cuestiones de que teníamos problemas, no fue así. No entendemos aún el propósito por el cual, porque cuando lo recibimos y decidimos aceptarlo, entendíamos en nuestro razonamiento, quizás por eso no habíamos tenido hijos, pero no se quedó, entonces no vemos todavía el propósito detrás. Entonces lo único que hay es nuestra fe, creer lo que dice en Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces nuestra fe se ha profundizado o ha fortalecido confiando en que algo de bien hay detrás de toda esta situación. Hay muchas preguntas más, pero por el tiempo vamos a solamente contestar 2 más y algunas que nosotros elegimos no vamos a contestar. La siguiente dice, ¿cómo se maneja desde una perspectiva cristiana el sentimiento de pérdida
cuando el proceso se detiene por una decisión ajena a ustedes. Vuelvo a repetir, Lo mismo, ¿verdad? sí. Es lo mismo. Prácticamente, el sentimiento de pérdida es un dolor, pero nosotros confiamos que en nuestro dolor, en nuestra debilidad, Dios se perfecciona, Dios se glorifica, y es un proceso igual a todos los procesos que hemos vivido y que vamos a vivir, porque tenemos todavía un largo caminar en el Señor. Entonces, desde una perspectiva cristiana, todo lo vemos como plan de Dios. Al final de cuentas, toda la fe gira alrededor de eso, ¿verdad? De creer en el plan perfecto de Dios. También siento lo mismo, ¿verdad? Y la canción, siento que la canción que había comentado, ¿verdad? La bondad de Dios es básicamente como me siento, ¿verdad? Que sí era un proceso doloroso, pero era un proceso muy bonito en donde yo agradezco que lo pude vivir. Y todo es por la bondad de Dios, ¿verdad? Y su fidelidad con nosotros. La última pregunta que vamos a contestar dice, ¿de qué manera esta experiencia ha moldeado su propósito de vida o su ministerio? No conocemos los planes de Dios para nuestras vidas, sabemos que son de bien, porque Sí. dice Jeremías 29:11, que Él tiene los pensamientos de bien y no de mal. Entonces, no sabemos qué viene después de esto. Pero digamos que ya esa fue nuestra experiencia de ser padres. Digamos que en un futuro Dios ya no nos da hijos, cosa que nosotros siempre hemos dicho vamos a respetar. Si eso es lo que Dios quiere, no darnos hijos, vamos a respetarlo. Entonces, esta experiencia moldea nuestro propósito sabiendo que los 10 días que tuvimos a nuestro bebé, fuimos los mejor padres que podíamos ser para él. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Y creo que orgullosamente puedo hablar por los dos diciendo que cuando lleguemos delante de Dios y si Dios nos pregunta qué hicimos con nuestra herencia, que es nuestro hijo, orgullosamente pudiera decir que si algo hicimos bien en nuestro matrimonio, en nuestra relación como gente de fe, hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, con nuestra herencia, que fue nuestro bebé. Hicimos lo mejor que pudimos. Entonces, si tenemos un propósito en la vida, parte de ello fue ser los padres de Jadiel y lo hicimos lo mejor que pudimos. Quizás si nos hubieran grabado como en los realities y vieran cómo fue nuestra experiencia, dirían, eso no se hace así, eso no se hace así. Pues lo vivimos y lo vivimos solos, porque no tuvimos una mamá, una abuela, alguien que viniera a quedarse con nosotros a hacerlo. No porque no estuvieran dispuestas las personas, sino porque lo quisimos hacer nosotros y lo hicimos lo mejor que pudimos. Entonces quizás usted lo puede hacer mejor que nosotros, gloria a Dios, pero nosotros hicimos lo mejor. Y en 10 días ese niño estuvo muy cuidado, estuvo muy amado y estuvo muy bendecido. Y creo que también la decisión de nosotros dedicarlo fue algo muy importante. Siento que era como un cierre y creo que por eso sabemos que él está bien y pues tenemos esa paz, ¿verdad? Bien, pues hemos llegado a la última sección de Al grano. Y hoy quiero leerte unas palabras, una carta y darte un obsequio. Todos los invitados que vengan al grano se van a llevar un obsequio. Aparte de esta tacita que no sé si vistes, pero ahí tiene tu nombre y atrás tiene un versículo dedicado para ti que Dios me puso en mi corazón dedicarte. No sé si lo quieres leer, lo que dice ahí. Dice, Alondra, mi paz te dejó, mi paz te doy.
yo no te la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Juan 14:27. Ese versículo te lo dediqué con mucho amor. Y aparte de ese versículo, te escribí una carta. Que una copia de esa carta va aquí dentro. Es un regalito que con mucho cariño de parte de la producción y de mí, ¿verdad? Te damos para que te lleves contigo, y ahí va una copia de la carta que te voy a leer. Y esta carta es muy al grano, es muy de fe y muy directa de lo que viene de mi corazón. Dice: Alondra, hoy quiero decirte algo que tal vez no siempre expreso con palabras y que llevo muy presente en mi corazón. Que admiro profundamente la mujer que eres. Admiro tu valentía, admiro tu sensibilidad, admiro tu fe. Admiro la manera en que entregas por completo cuando amas. Lo que vivimos juntos con Jadiel fue un proceso que marcó nuestras vidas para siempre. Y aunque yo estuve ahí en cada paso, tú lo viviste con una fuerza, una ternura que solo una madre puede entender. Fuiste tú quien lo cargó la primera vez. Fuiste tú quien lo vistió, quien lo arrulló y quien consolaba cuando lloraba. Fuiste tú quien se levantó cada 3 horas cuando yo tenía que trabajar. Quien lo sostuvo cuando él tenía frío, quien lo abrazó cuando el bebé quizás tenía miedo. Fuiste tú quien lloró con él cuando las vacunas, cuando lo registramos, cuando lo dedicamos a Dios con un corazón lleno de amor. Fuiste tú quien lo miró como una madre mira a su hijo. Y cuando llegó el día más difícil, también fuiste tú quien lo entregó, con las manos temblando, pero con el corazón firme en Dios. Esa valentía, esa fe, esa capacidad de amar sin reservas, es algo que siempre voy a honrar en ti. Hoy también quiero reconocer lo que hiciste al sentarte frente a una cámara para hablar de algo tan sensible. Sé que no es fácil, sé que no es tu zona cómoda, sé que cada palabra trae un recuerdo y cada recuerdo trae una emoción, pero aún así lo hiciste. Y lo hiciste con una gracia que solo tú tienes. Gracias por abrir tu corazón, gracias por compartir tu verdad, gracias por ser parte de esta historia con tanta dignidad. Gracias por ser la primera invitada, por dar el paso que muchos no se atreven a dar y por mostrar que la vulnerabilidad también es valentía. Gracias por ser tú, gracias por ser mi compañera, por ser mi fuerza, por ser la mujer que Dios puso a mi lado para caminar procesos que solo se pueden vivir con amor. Gracias por ser parte del corazón de Jadiel de una manera que nadie podrá borrar. Con todo mi amor, Noé. Espero que te guste tu regalo y solamente puedo decir gracias por todo esto que hiciste. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta historia del día de hoy de la adopción. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Si usted conoce a alguien que esta historia o que este testimonio le puede bendecir, compártaselo. El único propósito detrás de Al Grano es bendecir. Al Grano. Es algo honesto, es algo directo, pero que será de mucha bendición.